Ya. Vamos a puntualizar, ¿ya? Para que tampoco no se vaya esto. Lo demás lo leerán. Ya saben, anatomía del páncreas. Ya saben que el páncreas tiene dos funciones, exocrina y endocrina. Produce, ¿qué se llama? 500 cc el jugo pancreático en 24 horas. Y el jugo pancreático está compuesto por electrolitos, por agua y enzimas digestivas, ¿no? El componente más importante del jugo pancreático es el bicarbonato y las enzimas digestivas. ¿Ya? ¿Seguimos? Funciones de este jugo pancreático, que es neutralizar el ácido gástrico, por eso tiene gran concentración de bicarbonato, sintetizar y segregar enzimas digestivas y liberar hormonas que tienen funciones metabólicas, ¿no? Acá tenemos enzimas. Las enzimas que tenemos son de tipo proteolítico, de tipo lipolítico, de tipo amilolítico, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. ¿Qué es importante esto? Que sepan que fisiológicamente estas enzimas que se sintetizan en el interior del páncreas son inactivas, se secretan en forma inactiva, se sintetizan y están almacenadas en forma inactiva. Y recién cuando salen hacia el exterior, van a ser activadas, ¿no? Van a ser activadas ¿por quién? Por esta enzima que se llama la enteroquinasa, que se encuentra en el borde del cepillo, ¿no? Y ella va a ser la que va a activar, la que va a convertir el trimino a tripsina, y esa va a desencadenar toda la activación de todo el resto de enzimas, ¿no es cierto? Entonces van a haber mecanismos que van a proteger que esta activación se produzca dentro del páncreas, porque eso es la pancreatitis, la activación de las enzimas pancreáticas dentro del páncreas. Eso es lo que va a producir el daño. Seguimos. Entonces las enzimas se almacenan en forma de gránulos de zimógeno, así se almacenan dentro del páncreas, ¿no? En el retículo endoplasmático, gránulos de zimógeno. Se secretan en forma inactiva, ¿no? La enzima que los activa, que es la enteroquinasa, está fuera del páncreas. Hay células que van a proteger, va a haber inhibidores de esta tripsina, ¿no? Las células de tipo SPIC1, ¿ya? Ahora, hay un gradiente de presión que favorece que el jugo pancreático vaya hacia el intestino, no y viceversa, ¿ya? ¿Y qué más? Concentraciones bastante estables y bajas de calcio ionizado intracelular, porque el calcio se ha visto que es uno de los mecanismos que desencadena la activación precoz de estas enzimas pancreáticas. Terminemos. Ya, seguimos. Acá es una vía más o menos, una hipótesis que se llama de la activación de las enzimas pancreáticas, ¿no? Como se secreta casi en una vía similar a las enzimas lisosomales. Entonces, cuando hay alteraciones en estos gránulos de zimógeno, cuando hay alteraciones en las concentraciones de calcio intracelular en la mitocondria, va a producir que estos gránulos de zimógeno que se fusionen con los lisosomas. La catequina B de los lisosomas va a activar estos gránulos de zimógeno, se van a romper las vacuolas y se van a liberar estas enzimas, pero ya activadas dentro del páncreas, y van a producir la lesión celular que es la pancreatitis. ¿Ya? ¿Qué produce? ¿Cuál es la patogénesis entonces? Primero, que la obstrucción del ducto biliar, ya sea por una piedra, por una bilis espesa, que se ve en los casos de alcoholismo crónico, o edema intersticial, cualquier cosa de estas que produzca, que se llama una obstrucción del ducto, va a producir que se activen estas enzimas. Cuando hay una injuria de las células acinales por tóxicos como el alcohol, etcétera, igualito. Cuando hay problemas de transporte intracelular, ya sea de forma experimental o de forma que se llama por tóxicos, lo mismo. Todo concluye en esto, que se van a activar las enzimas, y estas enzimas van a producir ¿qué? Van a producir inflamación intersticial, van a producir proteólisis, van a producir necrosis grasa y van a producir áreas de hemorragia, porque la elastasa también se activa acá. ¿Ya? Sigamos. Esto es fisiopatología, esto ya lo saben ustedes. Yo solamente estoy recordando. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Se activaron las enzimas pancreáticas y van a producir ¿qué? Síntesis y liberación de citoquinas que van a aumentar un reclutamiento de células inflamatorias, de neutrófilos y de macrófagos. Estos van a aumentar el daño y también van a producir sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas tipo 1, 2 y 6. ¿No? Esto magnifica la respuesta inflamatoria, ¿no? La interleuquina 6 es la más estudiada acá porque actúa como un inductor de reactante de fase aguda. ¿Dónde se produce la interleuquina 6? ¿Y qué órgano? Ustedes son de la era ya de la inmunología, de la biología molecular, de la inmunología.
tienen como 10 grupos acá en inmunología. O sea, que no se tan grupos. ¿Dónde se produce la vitamina D? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? No, ¿qué órgano? Hígado, por supuesto, hígado, ¿ya? Estas son interleuquinas inflamatorias, ¿ya? Estas son interleuquinas inflamatorias, pero también tenemos interleuquinas antiinflamatorias. El cuerpo no es, o sea, no, las respuestas inflamatorias no se producen así nada más y se manifiestan de forma descontrolada, no. El cuerpo inmediatamente tiene que activar una respuesta antiinflamatoria, si no, pues todo sería daño en nuestro cuerpo. Y hay interleuquinas inflamatorias, antiinflamatorias, ¿no? Como la 10, ¿no es cierto? Frente a un fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica, que es decir, se produce una respuesta compensadora, que es el CARS, ¿no? Por eso es que tenemos una injuria aguda y el cuerpo pues la detiene y no progresa. Por eso la pancreatitis, el 80% de pancreatitis son leves. Pero cuando el cuerpo ya no puede bloquear esa respuesta inflamatoria, que es muy severa, es donde ya pasamos a los cuadros más severos, ¿no? La pancreatitis severa. ¿Seguimos? Entonces, la severidad de la pancreatitis está relacionada a la magnitud que se produce de daño dentro del páncreas, o sea, en los acinos pancreáticos, y también por la activación de la respuesta inflamatoria y endotelial, ¿no? Esta respuesta inflamatoria y endotelial va a producir daños dentro del páncreas, pero también va a producir daños fuera del páncreas, porque las citoquinas se van a vertir al torrente sanguíneo y van a producir que se llaman efectos a distancia, ¿no? ¿Ya? Seguimos. Se producen alteraciones vasculares en la pancreatitis, tanto en grandes vasos como en la microcirculación, ¿no? Y eso que se ha visto, en estudios de angiografía han visto que hay zonas de vasoespasmo en las pancreatitis severas, y eso se correlaciona con las áreas de necrosis, que son frecuentes en ese tipo de pancreatitis, ¿no? Factores asociados a sustancia P, proteína 1, etc. Ya, para está facilito. Miren. Este cuadrito es toda la fisiopatología de la pancreatitis. Toda la fisiopatología de la pancreatitis. ¿Ya? Tienes un tiempito para revisarlo. Muy bonito. Porque no es, o sea, yo digo, la pancreatitis, que el paciente con pancreatitis tiene dolor. ¿Pero por qué es el dolor? Y acá les voy a explicar por qué es el dolor, qué se ha activado para producir dolor. Se ha estimulado, que eso se llama la retroperitoneal, por lo que les va a decir por qué. En la pancreatitis aguda, el paciente puede tener compromiso renal, ¿no es cierto? Puede haber una compromiso. ¿Y por qué compromiso renal? Porque hay un problema de hipoperfusión tisular, porque va a haber acidosis metabólica, porque va a haber secuestros de líquidos. Todo eso va a contribuir a que el se afecte. Entonces acá les voy a explicar más o menos todas las manifestaciones que tiene la pancreatitis fisiopatológicamente, por qué se produce. ¿Ya? Entonces es un ratito para leerlos. Bonito, muy bonito, muy bonito. Seguimos. Esta es una revisión, hay varias revisiones que se han hecho que se llaman para pancreatitis, se han publicado una infinidad de journals, ¿no? Esta es una revisión bonita, ¿no? Que se presentó en el JAMA, se publicó en el JAMA en el 2021 años. Entonces acá, ¿qué es la pancreatitis aguda? Es un proceso inflamatorio del páncreas que puede causar tanto injuria local como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y esto puede llevar a fallo orgánico y muerte. ¿Ya? Seguimos. La pancreatitis aguda generalmente es una de las patologías gastrointestinales que siempre van a terminar en ingreso hospitalario. O sea, no hay pancreatitis que yo lo trato ambulatoriamente. No, que te vas a tocar. No, todos se quedan hospitalizados. Todos se quedan hospitalizados. Ya, en el Perú la incidencia más o menos va a ser de 28 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Para un estudio que se hizo en el 2009, es una enfermedad compleja. 80% de los pacientes desarrollan una enfermedad leve o moderadamente severa. ¿Ya? 80%, o sea, la gran mayoría. Pero un 20% puede presentar una enfermedad grave. Y de esos 20%, un 20% se puede morir. O se muere. Mejor digamos así. Antes no era así. Antes se producía así. La enfermedad leve era el 60% y la grave era el 40%. Y del 40% se moría la mitad, seguro se moría la mitad. Ahora no, ya con las mejores técnicas diagnósticas, con el mejor tratamiento, ya ha bajado la mortalidad mucho. ¿Ya? Pero todavía es alto. ¿Ya? Digamos. Etiología de la pancreatitis, a la cabeza, cálculos biliares, la principal etiología de nuestro medio, litiasis, un cálculo que pasa de la vesícula hacia la vía biliar, ¿no es cierto? Justo hacia la vía biliar colédoco distal, donde desemboca también el conducto pancreático y produce obstrucción.
aumenta la presión dentro del páncreas, dentro del conducto pancreático, y se produce que se llama la activación de las células de los vacinos, ¿no? de los vacinos pancreáticos. Entonces, otra causa frecuente también para nuestro medio es el alcohol, ¿ya? Porque produce una secreción pancreática densa que también puede producir obstrucción. La hipertrigliceridemia. Hablamos de hipertrigliceridemia cuando tenemos triglicéridos por encima de 1000, no de 160, 170, 180. Hablamos de 1000. Y eso generalmente es cuando tenemos problemas genéticos, ¿no? Porque sean el más gordito de los gorditos que coman todos los estos nunca va a tener 1000 triglicéridos, ¿ya? Eso ya es genético, es un problema genético, ¿ya? Y hipertrigliceridemia, eso es probable, cuando tiene más de 1000 es probablemente que sea la causa de la pancreatitis, pero tiene que estar más por encima de 2000 para decir que esa sí es la causa, ¿ya? Iatrogénica, CEPRE, una de las complicaciones de la CEPRE, de la pancreatografía retrógrada, es la pancreatitis. Trastornos metabólicos como la hipercalcemia, las infecciones, causas hereditarias, trastornos autoinmunes, medicamentos, problemas estructurales como páncreas de guiso, esterosis en la cabeza del páncreas, etc. Pero con que se queden ustedes con estas dos de acá, suicidio. Fue lo más frecuente que van a encontrar. ¿Ya? Seguimos. Fármacos implicados en la pancreatitis, todos esos que ven acá. Seguimos. Clínica de la pancreatitis, seguimos. Primero, los antecedentes. Siempre pregunten qué cosa pasó antes de que el paciente presente el dolor o la molestia, ¿no? Tiene que haber algo que desencadenó esto, ¿ya? Generalmente el paciente le va a decir consumo abundante de grasas, ¿ya? O consumo de alcohol. La pancreatitis por alcohol no es en el consumo agudo, es en el consumo crónico, ¿ya? Son los que consumen crónicamente alcohol, no el consumo agudo. O sea, no el que tomó hoy día, tomé guay, porque aprobé mi examen de clínica médica 2, y mañana estoy con pancreatitis, no es por eso, es otra causa. Son los que ya desde el primero me están tomando. Fármacos. Ya, no, chicos, de acá mañana se van a hacer su ecografía. Fármacos. Ya hay fármacos que pueden producir eso. ¿Qué fármaco? Hay fármacos que pueden, todas las listas que les he pasado atrás, que ustedes la van a revisar, también pueden estar relacionadas, ¿ya? Hay que ver si el paciente ha tenido episodios previos de pancreatitis, porque eso se puede relacionar aquí a malformaciones anatómicas del paciente, ¿no? O a problemas de tipo inmunológico, ¿no? Hay pancreatitis autoinmunes. Si el paciente ha tenido una patología biliar conocida, ¿no? Si el paciente ya tenía cálculos en la vesícula y ya hace su pancreatitis, no va a poner que ha sido por el cálculo. ¿Ya? Sigamos. Síntomas. Dolor agudo. El dolor agudo que se presenta en el epigastrio y se va hacia el hipocondrio derecho, se puede ir, como dicen, no en el cinturón, ¿no? Puede irse hacia la región dorsal, ¿ya? Se acompaña generalmente de reacciones simpáticas. El paciente está, que se llama, se pone sudoroso, que se acompaña de náuseas, vómitos, ¿no? El dolor es severo, ¿no? Generalmente no mejora mucho con los cambios de posición, pero el paciente sí adopta posiciones antálgicas. Lo importante para el paciente es tratar de disminuir la presión intraabdominal, ¿no? Porque el páncreas es retroperitoneal, entonces adopta posiciones antálgicas, a veces flexiona, ¿no? La posición genopectoral, ¿no? Seguimos. Entonces, como en el examen físico lo podemos encontrar al paciente dobladito, podemos encontrar un paciente que esté pálido porque hay compromiso simpático, podemos encontrar un paciente histérico porque si es un cálculo que ha obstruido la vía biliar también va a presentarse con ictericia, ¿no? El abdomen, lo vamos a encontrar un abdomen que se llama con falta de movimientos. La respiración, ¿qué es? ¿Torácica o abdominal? Abdominal, ¿no es cierto? Abdominal. Pero el paciente que está con pancreatitis pues no empieza a respirar con el tórax, ¿por qué? Porque le duele. De hecho, nada más en dolor le duele, ¿ya? Estas manchas equimóticas que han visto acá y todo el mundo quiere buscar esto, más fácil es que encuentren, no sé. Pero es bien difícil. Una vez, todos los años que soy médico y gastroenterólogo, una vez he visto nada más los famosos signos, ¿no? La mancha de Cullen o Brett Turner, ¿no? Una sola vez nada más. ¿Ya? Entonces, ustedes van a encontrar a veces esto, ¿no? Van a encontrar, y van a decir, ¡ay! Y no, ha sido que la enfermera le puso mal nada más. Dolor a la palpación del epigastrio, va a haber defensa muscular en este paciente, ¿no? El paciente no quiere que le compriman porque le duele, va a producir defensa,
¿ya? Los ruidos y aéreos van a estar disminuidos o ausentes. La pancreatitis se acompaña frecuentemente de hilo. Entonces, por eso el paciente vomita, por eso el paciente viene con náuseas y vómitos, ¿ya? Seguimos. Diagnóstico. Para hacer el diagnóstico de una pancreatitis aguda, tenemos que hay tres criterios: criterio clínico, criterio laboratorial y criterio imagenológico. Con dos de estos tres en cualquier orden podemos hacer el diagnóstico de pancreatitis. ¿Ya? Dolor abdominal compatible, o sea, lo que hemos visto hace un momento. Actividad de amilasa o lipasa séptica más de 3 veces el límite superior normal. Lipasa, ahora es lipasa. ¿Ya? Pueden pedir ambas, por supuesto, pero nunca me pidan amilasa sola. Nunca. El diagnóstico se hace con amilasa y lipasa o lipasa. ¿Ya? Más de 3 veces el límite superior normal. Hay algo radiológico compatible con una pancreatitis, puede ser una ecografía, una tomografía, cualquier cosa que nos hable de que pues hay inflamación, o sea, aumento de volumen del páncreas, o puede haber la presencia de colecciones pancreáticas, etc. Entonces, con cualquiera de dos de estos tres hacemos el diagnóstico de pancreatitis. Seguimos. La pancreatitis aguda puede presentarse morfológicamente como intersticial o como necrotizante. La pancreatitis intersticial o edematosa solamente puede haber inflamación del páncreas, o puede también la presencia de edema pancreático o peripancreático, puede haber líquido alrededor del páncreas, ¿ya? Pero la necrotizante no se caracteriza porque hay colecciones necróticas, ¿no? Hay áreas del páncreas que se han afectado, se han desvitalizado, ¿ya? Y esas páncreas ya no van a retornar. Muy bien, seguimos. Entonces acá ven una tomografía, y en esta tomografía lo que estamos viendo es el páncreas de acá, ¿no? El páncreas debe estar más definido. Acá se ve que hay una alteración, se borran los márgenes del páncreas, los bordes del páncreas están borrados acá. ¿Ya? Y acá estamos viendo compromiso de la grasa peripancreática y líquido alrededor del páncreas. Es una pancreatitis edematosa, ¿no? Edematosa con una colección líquida peripancreática. Pero acá estamos encontrando dentro del páncreas un área que no mejora, o sea, que no tiene vascularización, entonces es un área necrótica dentro del páncreas. Seguimos. Entonces, ¿cómo clasificamos la severidad de la pancreatitis? ¿No? De acuerdo a la revisión de la clasificación de Atlanta que se hizo en el 2011, la pancreatitis se puede clasificar como leve, moderadamente severa o severa. ¿Ya? Leve cuando el paciente no tiene falla orgánica y tampoco tiene complicaciones locales o sistémicas. Moderadamente severo tiene una falla orgánica, pero es transitoria, que quiere decir que en las 48 horas se resuelve. O tiene la presencia de complicaciones locales o sistémicas, pero nunca falla orgánica persistente. Y la severa, falla orgánica persistente. ¿No? Seguimos. ¿Y cuándo hablamos de falla orgánica persistente? ¿Qué es falla orgánica? Para hablar de falla orgánica utilizamos este score de Marshall, que se utiliza para la falla orgánica, ¿no? Y se modificó para la pancreatitis. ¿Ya? Y acá evaluamos 3 órganos: el pulmón, el riñón y cómo está la hemodinamia, el sistema cardiovascular. Si el paciente tiene una PAFI que se encuentra entre los más menor de 300, entre 200 y 300, tiene 2 puntos, y esto ya nos habla de falla orgánica. Todos los que tengan 2 puntos es falla orgánica, falla de ese órgano. O sea, si tenemos un PAFI que está menor de 300, falla pulmonar. Si tenemos un riñón con una creatinina que se encuentra entre 1.9 a 3.6, falla renal. Si tenemos un sistema cardiovascular, una presión sistólica menor de 90 que no responde a los fluidos, es falla pulmonar. ¿Ya? Entonces, con cualquier órgano ya estamos hablando de una falla orgánica, ¿no? Estos son generalmente los 3 sistemas que más se afectan en la pancreatitis. ¿Ya? Si esto se resuelve antes de las 48 horas, estamos hablando de una falla orgánica transitoria. Si no se resuelve más antes de las 48 horas, eso es falla orgánica persistente y ya nos dicen de frente que es una pancreatitis severa. ¿Ya? Muy bien. Una pancreatitis leve se recupera rápido, una semana. Un paciente que tiene falla transitoria, igual, una semana, unos días más, pero que tiene una falla orgánica persistente, incluso ya es mucho más largo. Seguimos. Complicaciones de una pancreatitis. Por ejemplo, si es una pancreatitis edematosa intersticial, si ese líquido se reabsorbe dentro de las 4 semanas, solamente estamos hablando de colecciones líquidas agudas, ¿no es cierto? Esas colecciones líquidas agudas generalmente no van a tener ninguna relevancia, ¿no? No van a producir nada. Pero si este líquido no se reabsorbe entre las primeras 4 semanas, van a formar una pared alrededor de él, ¿no? Una cápsula. Y esto es lo que se define como el pseudoquiste pancreático.
¿ya? Pseudoquiste pancreático. Esto para el caso de la pancreatitis edematosas intersticiales. Pero en el caso de la pancreatitis necrotizante, las áreas de necrosis que no mejoran, o sea, que mejoran antes de las 4 semanas, se les denomina colecciones necróticas agudas. Pero si pasan más allá de las 4 semanas, se encapsulan y forman las colecciones necróticas encapsuladas. ¿Ya? En el caso de las colecciones líquidas, se llaman las que persisten más de 4 semanas se llaman pseudoquistes, ¿ya? Pancreáticos. Y en el caso de las colecciones necróticas que persisten más de las 4 semanas se llaman colecciones necróticas encapsuladas. ¿Ya? Estas son las complicaciones locales del páncreas. ¿Ya? Seguimos. Acá estamos viendo una colección líquida, miren una colección líquida acá, y acá miren cómo se forma una pared acá. ¿Ven esta pared? Esto es el pseudoquiste pancreático. ¿Ya? Igual acá, un área de necrosis acá, todo lo que corresponde a la cabeza y cuerpo del páncreas. Y acá viene con una pared, es una necrosis encapsulada o amurallada. ¿Ya? ¿Seguimos? Muy bien. Hay que se llama escalas de severidad para predecir, estas son escalas para predecir la severidad de la pancreatitis, ¿ya? Hay escalas que podemos utilizar. O sea, recuerden una cosa que es importante, la pancreatitis es un proceso evolutivo. O sea, lo que ustedes ven en las primeras 24 horas pueden cambiar en las 48 horas. Una pancreatitis leve se puede convertir a severa. Una pancreatitis severa no puede haber sido severa y puede pasarse a leve. Es un proceso evolutivo, no tienen que seguirla. ¿Ya? Ahora se tiene que seguir porque es un proceso evolutivo. Estas escalas pronósticas nos ayudan más o menos a discriminar cuáles podrían convertirse en pancreatitis severas. ¿Ya? El Apache es una de ellas. ¿Ya? El Apache, bueno, se emplea a todos los pacientes que entran a cuidar a unidades que se llaman críticas. ¿Ya? Si tenemos que se llama un Apache que tiene un score mayor a 8, esto nos habla de una sensibilidad hasta del 83% y una especificidad del 59% para una pancreatitis severa. ¿Ya? O un score mayor a 8 de Apache. ¿Ya? Esta es otra escala mucho más fácil de aplicar, ¿no? La escala de BISAP. El BISAP mide solamente 5 parámetros a comparación de los 11 que mide el Apache. El BISAP solamente va a ver que se llama el hidrógeno ureico, la alteración del estado mental, 2 criterios que decir, que sea mayor de 60 años y no tenga derrame pleural. Si el paciente tiene 3 de estos, ya hablamos de que puede ser una pancreatitis severa, ¿no? Con un 51% de sensibilidad y 91% de especificidad. ¿Ya? Recomiendo, pueden aplicar ambas, pero esta es la más fácil. El BISAP, ¿no? Incluso este BISAP se le ha agregado una variable más, que es la O, ¿no? El BISAP-O se llama ahora. ¿Por qué? Porque se le ha agregado la obesidad. Si el paciente es obeso, es un criterio también, un factor de riesgo más para que sea pancreatitis severa. ¿Ya? Ransom es la que se aplicaba antes, que ustedes conocen, ¿no? Es por de Ransom. La desventaja de Ransom es que tiene que aplicarse al inicio y a las 48 horas. ¿Ya? Y eso nos es mucho tiempo, ¿no? No nos sirve mucho eso. Muy bien, pero también aparte de estas escalas de seguridad, también tenemos biomarcadores, como la famosa proteína C reactiva. ¿Ya? ¿Quién induce la proteína, que se produzca proteína C reactiva? Interleucinas. ¿Qué interleucina? Interleucina 6. Claro, la interleucina 6. ¿Ya? La interleucina 6 va a inducir que se produzca proteína C reactiva dentro de nuestro hígado, ¿no es cierto? Y esta proteína C reactiva nosotros la vamos a ver. Esa va a ser precisamente, ¿qué se llama? El marcador que nos va a ver cómo está evolucionando una pancreatitis. La amilasa y lipasa solo es para diagnóstico, ya no se pide después, solo es para diagnóstico. Para evolucionar una pancreatitis es esta, la proteína C reactiva. Porque si sigue habiendo un componente inflamatorio activo dentro del páncreas, va a estimular mayor producción de interleucina 6 y eso va a estimular que se siga produciendo proteína C reactiva, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si tenemos una proteína C reactiva, dice de 190 miligramos por litro o más dentro de las primeras 48 horas de admisión, o hay un aumento de más de 90, tiene un valor predictivo positivo de 96 y 91 y 95% para decir que es una pancreatitis severa. Si el paciente llega con 190 de proteína C reactiva o dentro de las 48 horas hace más de 190, este paciente probablemente va a ser una pancreatitis severa. Hay que prestarle mucha atención a estos pacientes. ¿Ya? Hay índices también de severidad tomográfica, ¿no? Para ver qué se llama, para poder presumir la severidad de una pancreatitis.
pero generalmente la tomografía se pide a partir de las 72 horas. No se pide el ingreso del paciente. ¿Por qué? Porque es un cuadro evolutivo. Las lesiones recién se van a estar instaurándose. Entonces no pidan la tomografía antes de las 72 horas, salvo que ustedes no estén seguros de que se trate de una pancreatitis. O sea, no le cumplan los criterios. Ustedes piensan que es una pancreatitis, pero no les cumplen, ¿verdad? Hay una sospecha alta, entonces ahí sí puedes pedir una tomografía, solo en ese caso. Si no, a partir de las 72 horas, ¿ya? Seguimos. El manejo, ¿cómo se maneja una pancreatitis? Importante, pilar, reanimación con líquidos para mantener o restaurar la perfusión de tejidos y apoyo nutricional para contrarrestar todo estado catabólico que se está produciendo y con eso disminuimos las complicaciones, ¿ya? Seguimos. Para el manejo de la pancreatitis, recuerden, lo que utilizamos, el paciente cuando ingresa con pancreatitis lo ponemos en NPO, ¿ya? Entonces tenemos que hidratarlo, ese páncreas está sufriendo porque hay un problema de hiperfusión, ¿ya? Entonces, para evitar que esa hiperfusión se magnifique, tenemos que mejorar la volumen. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Siempre se van a utilizar soluciones cristaloides para la resucitación. Las soluciones cristaloides pueden ser o cloruro o puede ser lactato. Hay trabajos que han salido ahora, metaanálisis, que informan que el uso de lactato es mejor. ¿Por qué? Porque disminuye la acidosis y con eso disminuye la probabilidad de que se instalen biocinas, ¿no? Entonces hay estudios que están diciendo que mejor es el lactato que el cloruro. Pero ambos son válidos. Si tienen cloruro, utilícenlo. Si tienen lactato, utilícenlo. ¿Ya? Ambos son válidos. ¿Ya? Entonces, a las guías, el Colegio Americano de la Asociación Americana de Páncreas, todo, dan que se llama recomendaciones sobre cuál es el volumen que tenemos que dar de esta solución, ¿no es cierto? Dice que tenemos que dar un volumen de solución que va entre 5 a 10 mililitros por kilogramo hasta que alcancemos uno o más objetivos de reanimación. ¿Cuáles son los objetivos de reanimación? Que el paciente tenga una frecuencia cardíaca menor de 120 latidos por minuto, que su presión arterial media esté entre 65 y 85, que tenga un flujo urinario mayor a 0.5 cc por kilo por hora y su hematocrito esté entre 35 y 44. Ya lo hidratamos como antes, así el paciente y le poníamos, ya la chorro, ponle 1, 2, 3, te pasaba el paciente el primer día 8 litros de cloruro en un día. Y el paciente a veces se complicaba no por la pancreatitis, sino ¿por qué? Porque hacía que se llama problemas que se llaman desde hipertensión intraabdominal, había congestión pulmonar, todo eso. No es así, eso era antes, ya no. Ahora se hace reanimación por objetivos, ya no se hace resucitación agresiva, sino una resucitación moderada. Seguimos. Este es un estudio importante que se hizo precisamente para comparar la resucitación agresiva versus la moderada de pancreatitis. Seguimos. Entonces se comparó dosis iniciales de resucitación con 20 mililitros por kilogramo en bolo y luego una solución de perfusión de 3 mililitros por kilogramo por hora. ¿Qué quiere decir? Llegaba el paciente y de frente le ponían un bolo de 20 mililitros por kilogramo. Aproximadamente el paciente 70 kilos, serían 140, ¿no es cierto? O sea, serían 1400. 1400. Le pasaban 1400 en bolo, o sea, le soltaban un cloruro y medio cloruro más, ¿ya? En bolo. Y luego le daban a 3 mililitros por kilogramo por hora como mantenimiento, ¿ya? Ahí le estaban dando al paciente más de 4 litros en 24 horas. Eso se llama resucitación agresiva. Y en la otra, que era moderada, se le daba solamente 10 mililitros por kilogramo en bolo si el paciente venía con compromiso hemodinámico. ¿Qué quiere decir? Porque hemos visto lo anterior, ¿no es cierto? El paciente venía con frecuencia cardíaca mayor de 120, que venía con una presión media que estaba a menos de 65, que tenía un flujo urinario que estaba a menos de 0.5 cc por kilo por hora, ¿no? O que tenía un hematocrito mayor a 44. Si el paciente viene con eso, sí le pueden dar el bolo de reanimación, ¿ya? Y luego le dan un mantenimiento solo de 1.5 mililitros por kilogramo por hora, siempre vigilando los objetivos que les hemos dicho. Si sus objetivos están ahí, esa es su perfusión, está perfecto. Si el paciente está ahí, eso es lo que necesita, no necesita más. No todas las pancreatitis entran igual. Hay pancreatitis que se van a venir mucho más deshidratados y otros no, entonces no le podemos dar lo mismo. Tenemos que tener objetivos, nada más. ¿Qué pasó? En la pancreatitis severa, moderada y severa, se ha visto que había mayor progresión a pancreatitis moderada y severa en los que recibieron resucitación agresiva, 22%, versus los que
recibieron resucitación moderada. Sobrecarga de fluidos hasta el 20% de lo que recibieron la agresiva versus 6% de lo que recibieron moderada. O sea, mayor complicaciones en la que recibieron la resucitación agresiva versus la moderada. ¿Ya? Seguimos. Nutrición. Otro pilar importante. El paciente cuando llega, el paciente que está en una pancreatitis está en un estado catabólico importante, ¿no? Hay una reducción importante de la perfusión vascular hacia el intestino. Ya recuerden eso, el paciente está que se llama una perfusión disminuida, el intestino va a empezar a afectarse, se va a alterar la barrera intestinal, va a empezar a haber translocación bacteriana. ¿Qué va a hacer esa translocación bacteriana? ¿Y qué va a pasar? No, el sepsis no se perfora, si se perfora esto, peritonitis. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se transloca la barrera bacteriana? ¿Qué pasa con los patógenos? Disbiosis. No, disbiosis es la alteración de la flora. Diarrea. No. ¿Qué tenemos en el intestino? ¿Cómo se llaman las bacterias? ¿Cuáles son la mayor cantidad de bacterias en el intestino? Las Gran negativa, ¿no es cierto? Esas gran negativas, ¿qué van a pasar cuando pasen? ¿Qué van a hacer cuando pasen hacia el torrente sanguíneo? Cuando transloquen. Sepsis. No sepsis, bueno, sepsis solo va a ser lo que van a, pues, ¿cómo se llaman? Que si ustedes han estudiado mucho, ¿no? Los patrones moleculares asociados a los DAMs y los PAM, ¿no es cierto? Los patrones moleculares asociados al daño y los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se llama? Los gran negativos por su capa van a pasar en lo que se llama inducir mayor respuesta inflamatoria. Se van a comportar como PAMs, con patrones asociados a los patógenos, y van a magnificar la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que evitar que haya translocación bacteriana. ¿Y cómo logramos eso? Tenemos que hacer que esa barrera intestinal se restablezca, tenemos que hacer que se empiece nuevamente a activar el peristaltismo, ¿no? Otra vez que haya mejore la perfusión. Es por eso que le vamos a dar nutrición temprana a estos pacientes, ¿no? Si el paciente con una nutrición temprana vamos a reponer las pérdidas que tiene, vamos a aumentar el flujo sanguíneo esplástico para que se preserve esta barrera y vamos a estimular su movimiento, ¿no? Por eso es que se recomienda iniciar la alimentación dentro de las 24 a 72 horas en pacientes con pancreatitis. El paciente que ingresa con que tolera la vía oral, o sea, el paciente que ingresa con una vía que no tiene mucho dolor, que no tiene náuseas ni vómitos, le podemos dar entonces una dieta blanda o una dieta sólida, pero baja en grasas. ¿Ya? Si el paciente no tolera la vía oral, si está con mucho dolor, está con vómitos, dentro de las 72 horas, no tolera hasta las 72 horas la vía oral, entonces tenemos que empezar con una nutrición enteral. Le vamos a colocar una sonda que va hacia el estómago o la podemos dejar en el intestino y a través de ahí le vamos a dar que son los nutrientes que se llama en forma polimérica, o sea, ya están prácticamente digeridos, ¿ya? De fácil absorción, ¿ya? Y los pacientes que no toleran ni siquiera la nutrición enteral hasta los 5 días, a esos pacientes tenemos que empezar a darle nutrición parenteral. Recuerden, la nutrición mientras frente, la nutrición enteral versus la parenteral, la nutrición enteral pues es la vía de elección, siempre la vía de elección. La nutrición parenteral tiene muchas complicaciones, ¿ya? Entonces siempre traten de nutrir al paciente. Si es una pancreatitis leve, si el paciente no tiene dolor, si el paciente no está vomitando, dentro de las primeras 24 horas ya inicien en la dieta. Una dieta sin grasa, ¿no? Si el paciente ve que no hasta las 72 horas no tolera, inmediatamente su sonda, y a través de eso se le empieza a nutrir. ¿Ya? Si ustedes ven que al inicio es una pancreatitis ya que se está perfilando como severa desde el inicio, ¿ya? Entonces desde el inicio hay que poner el sonda a esta paciente. Y hay que nutrirlo, porque recuerden que en estas pancreatitis va a haber, en estas severas generalmente va a haber áreas va a haber colecciones líquidas o va a haber áreas de necrosis, ¿no es cierto? Y si hay translocación de bacterias, esas áreas que normalmente son asépticas, esas colecciones líquidas que son asépticas o esas áreas de necrosis se van a contaminar y se van a comportar como abscesos y eso complica todo el cuadro. Entonces es muy importante la nutrición temprana en la pancreatitis, ¿ya? No lo tengan así sin comer a las 15. Hidrátenlo de entrada y vean el momento propicio para empezar a nutrirlo, ¿ya? El tercer pilar de la pancreatitis va a ser ansioso. Bueno, acá ya en este cuadrito les dice, no, pancreatitis leve puede iniciar todo de la pancreatitis. Ya, el dolor. Ingresan por dolor los pacientes, ¿no? Ingresan por dolor. Entonces podemos tolerar toda la escala de medicamentos para el dolor, ¿no? Desde el uso de AINES no, AINES acá en esto está, pero AINES no, ¿no? ¿Por qué no AINES no?
Porque estos pacientes pueden tener afectación renal. ¿No es cierto? El riñón es un órgano diana, ¿no? Los AINES también pueden contribuir a esto. No, pero todo lo demás se puede utilizar para paracetamol, pueden utilizar, lo que más utilizamos, lo que más se recomienda son los derivados de los opioides. Eso es lo que más se recomienda para el tratamiento de la pancreatitis. ¿Ya? ¿Seguimos? Pueden utilizar los medicamentos para el dolor, se usan en forma reglada. O sea, se le deja al inicio, se le deja con oral, no cuando el paciente tenga dolor, no, se le deja al inicio con oral. ¿Ya? Podemos utilizar meperidina, morfina, tramadol, cualquiera de esos se puede utilizar. ¿Ya? Para el dolor. Seguimos. Antibióticos, no hay profilaxis con antibióticos acá. Si quieren utilizar antibióticos tienen que demostrar una infección. ¿Ya? Antieméticos, si se utiliza, si el paciente está con náuseas y vómitos, le damos antieméticos. Si el paciente está con hilio, le colocamos una sonda nasogástrica a gravedad para la evacuación. El paciente que le está yendo a una pancreatitis severa, siempre sonda vesical para medir un flujo urinario, para hacer un balance hídrico estricto de este paciente. Oxígeno si lo necesita, ¿no? Si hay derrame. El pulmón es un órgano que se compromete, y ustedes lo hemos visto, ¿no? Los pacientes hacen distrés respiratorio, hacen derrame pleural por continuidad. ¿Ya? Entonces, si necesitan oxígeno, puede suministrarse, ¿no? Seguimos. Como la causa más frecuente de esto es la causa la litiasis vesicular, que es la donde sale el cálculo que va a día a día, entonces hay que hacer una colestectomía pronta, porque un 8% de estos pacientes tienen riesgo de recurrencia dentro de 40 días. Se hicieron su pancreatitis y se fueron a su casa y se olvidaron de eso. Entonces, hasta un 8% van a regresar dentro de 40 días con otra nueva pancreatitis. ¿Ya? Entonces, estos pacientes ya cuando pasen su pancreatitis tienen que operarse. Si es una pancreatitis leve, en la misma hospitalización. 5 días se resuelve la pancreatitis y deben pasar a cirugía para que les saquen la vesícula. ¿Ya? Si es una pancreatitis severa, no, tienen que esperar hasta que se resuelva, hasta que desaparezcan las colecciones líquidas o hasta que desaparezca la necrosis. Alcohol que se llama, es un factor independiente de pancreatitis aguda recurrente, ¿no? Entonces hay que decir, aconsejar al paciente que lo tome. Pacientes obesos y que tienen problemas de hipertrigliceridemia deben estar aconsejados para la reducción de peso, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? ¿Seguimos? Secuelas, la pancreatitis recurrente puede llevar a pancreatitis crónica y eso puede llevar a insuficiencia pancreática. ¿Ya? Los mayores factores de riesgo para desarrollar pancreatitis recurrente son el alcohol. ¿Ya? ¿Qué más? La diabetes mellitus tipo 3 es asociada precisamente a la insuficiencia pancreática producida por esas pancreatitis recurrentes. ¿Seguimos? Estas son algunas de las guías que les van a decir, ¿no? Más o menos cuál es el objetivo del líquido, la nutrición que se debe utilizar, para que puedan comparar, ¿no? Seguimos. Y esta es una de la bibliografía